Bueno, hay una parte que creo que fue menos negativa de lo que yo esperaba, porque el día que salió, cuando se cayó la ley, o la retiró Javier Milei del Congreso porque la estaban despedazando, yo me imaginé que al día siguiente los mercados iban a caer muy fuerte. Y de hecho, cayeron los mercados, pero se repusieron rápidamente y hoy los bonos están en récord. Es decir, los bonos es el mercado más importante, las acciones y los bonos, pero los bonos en general durante el gobierno de Alberto Fernández, ahora ya están en 47, es decir, que tuvieron una suba de 135%. Muestra que el mercado en sí sigue optimista, fundamentalmente porque Caputo mantiene un muy rígido ajuste fiscal, que por supuesto tiene consecuencias, que después podemos charlar un poquito sobre eso. Pero digamos, lo que es negativo, o sea, la parte positiva es que de alguna manera el programa se lo bancó. Pero la parte negativa es que en esa ley había cosas que eran muy importantes para que se reactive más rápido la economía. La economía se va a reactivar igual, creo yo, en el segundo semestre. Ya a partir del segundo trimestre, por lo menos el campo va a estar mejor que el año pasado, la cosecha y demás, y eso influye sobre un tercio de la economía, que va a estar mejor que el año pasado. Pero el turismo también, pero después tenés otros sectores que la están pasando mal. Y había varios elementos en la ley que eran muy importantes. Por un lado, todas las que son las desregulaciones, que te permiten incentivar las inversiones. Y por otro lado, había un capítulo importante donde se aseguran de alguna manera los regímenes de impositivos y les das reglas de juego claras y estables a los grandes inversores. Para desarrollar, por ejemplo, Vaca Muerta, necesitas 30.000 millones de dólares porque hay que hacer puertos, ferrocarriles, transporte, hay un montón de inversiones e infraestructura que después le quedan al país para siempre, y por supuesto hay que mantenerlas, pero digamos, todo eso son enormes inversiones y si vienen los capitales extranjeros a invertir, obviamente quieren ganar plata. Entonces vos no le podés cambiar la regla de juego y decir, invertís con estas reglas y después te pongo un cepo cambiario y te impido llevarte tus ganancias. O te pongo impuestos y te saco tus ganancias. Entonces, ese capítulo creo que era muy importante porque esta V corta que nosotros decíamos el año pasado que íbamos a experimentar este año, hoy estamos viendo la parte de la caída de la V, pero la parte del aumento de la V corta tiene que ver también con este tipo de transformaciones, ¿no? De reglas estructurales. Agustín, dos preguntas en una. En una entrevista televisiva que ofreció el presidente de la Nación, Javier Milei, mencionó elípticamente esta B de la que usted da cuenta y señaló que allí, en la parte bajita de la B, también iban a estar los meses de marzo y abril. Dio a entender eso por un lado. Y por el otro lado también se pronunció, quiero preguntarle también sobre ese tema, la expresidente Cristina Fernández, que dijo que el modelo agroexportador que enamora al presidente Milei solo le permite vivir a unos pocos, cuando sabemos que abril se está esperando con gran atención por los dólares que ingresa habitualmente la cosecha. ¿Cuál es su reflexión sobre ambos temas? Bueno, es interesante porque yo en un momento decía, ¿para qué responderle a Cristina Kirchner si lo que dice es una cantidad de cosas que son llenas de falacias, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que está bueno explorar esas falacias, porque no solo las tiene Cristina Kirchner, sino que se replican en los libros de texto, en las escuelas, en los 1.500 o 1.400 centros de adoctrinamiento docente, se ¿Me enseñan permite esas un cosas. Por ejemplo, paréntesis? el modelo agroexportador. ¿Me Vamos un permite un segundo a ese tema, paréntesis? que para el tema del campo es clave, porque la propia gente del campo no lo comprende bien muchas veces. Porque ¿qué pasaba? Durante la Constitución de 1853-1860 se produjo un éxito notable en Argentina. Y ese modelo no era un modelo agroexportador. Esa palabra modelo agroexportador se inventó muchísimo después. El modelo está escrito por Alberdi, por Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución, y él habla que el modelo que está en nuestra Constitución es lo contrario al socialismo y al mercantilismo. Y es el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Entonces, ese modelo industrialista, en un país que es el modelo de la libertad, básicamente, en un país con enormes llanuras y que en esa época se introducía el ferrocarril y tenías también
el enfriamiento en los barcos que te permitía empezar a exportar carne que antes se tiraba o que se hacían los saladeros y demás, pero de una calidad muy, muy inferior, te permitía exportar a Europa, a Estados Unidos y demás. A Estados Unidos no, pero sobre todo a Europa. Entonces, ese modelo, obviamente, en un país con enorme cantidad de tierras y poca población, ¿qué iba a crecer más rápido? ¿El agro o la industria? ¿Qué te parece? Sin duda alguna, son dos modelos absolutamente distintos, ¿no? El Pero la pregunta industrialista es, que en este país, tanto... ¿qué te parece que crecería más rápido, el agro o la industria? Y sin duda es el agro, ¿no? Y no fue la industria, porque era un modelo industrialista. Y eso es lo que no te enseñan en las escuelas. Argentina, el agro, por supuesto, creció de una manera espectacular, pero creció de una manera espectacular junto con el transporte. Hicimos 47.000 kilómetros de vías. Eso es una inversión espectacular y un crecimiento del transporte de una manera increíble que desarrolló toda la Argentina, y se olvidan los que hablan del modelo agroexportador como si eso fuera una cosa que jamás existió en realidad. Además, la construcción fue tremendamente importante, pero después todas esas cosas requieren industria. Y Argentina pasó a ser un país industrial. Y en 1932, hay un censo industrial en América Latina. Argentina tenía una industria mayor que la de México y Brasil sumadas, con un quinto de los habitantes. Es decir, con un quinto de los habitantes teníamos más industria que Brasil y que México. Sí. Y además, producíamos los bienes manufactureros para abastecer el 71% de todas las manufacturas de la Argentina. Y encima exportábamos un 20% de esas manufacturas sin subsidios. Es decir, que lo que destruyó la industria fue el modelo proteccionista impuesto por Perón. Argentina tenía una industria vigorosa, una industria que era competitiva, una industria que estaba creciendo fuerte, una industria que se estaba integrando al mundo. Desde Santiago del Estero se exportaban piezas metalmecánicas, por ejemplo, para los tractores John Deere. Ahora Santiago del Estero vive del empleo público. ¿Te das cuenta? Entonces, el Sí. modelo industrialista de la escuela escocesa Adam Smith fue espectacular. Y es falso que era por pocas familias, y es muy fácil de demostrar. Y nosotros atraíamos cientos de miles de inmigrantes que venían del lugar más rico de la tierra, que era Europa. ¿Y por qué venían para acá? Venían para acá porque tenían los sueldos más altos del mundo, muy, muy parecidos a los solamente comparables con los de Estados Unidos, con los de Canadá, con los de Australia. Si los sueldos eran altísimos. Tan es así que en 1910, y utilizo 1910 porque fue antes de la guerra, porque muchos dicen, no, venían por la guerra europea. Minga. En 1910 era el mejor momento de Europa. Si lees la novela, la autobiografía de Stefan Zweig sobre esos años de Europa, era un momento de libertad en Europa, había un crecimiento, había una movilidad, se llevaban bien todos, no había, hace rato que no tenían guerras, entonces era un momento muy lindo. Y sin embargo, venían acá. Llegó acá a nuestras tierras en un viaje Georges Clemenceau, que era el primer ministro francés. 2 veces primer ministro francés y un hombre de izquierdas. Y cuando vuelve, escribe un libro, porque en esa época tenías mucho tiempo en el barco, hasta que llegaban a Europa nuevamente, y cuenta sus impresiones sobre Brasil, Argentina y Uruguay. Y dice que en Buenos Aires encontró que los sueldos eran 4 veces más altos que en París. 4 veces más, no un 40%, 4 veces más altos que en París. Entonces no fue un modelo para pocas familias, fue un modelo que arrancaba a la gente de la pobreza, llegaban a la Argentina, en una generación salían de la pobreza y por eso después tenían el lema, mi hijo el doctor. Es decir, Claro. podían bancar no solo a su familia, sino bancar a alguno que no trabajaba y que se dedicaba a estudiar. Y en esa época estudiar era estudiar en serio, ¿no? Era realmente pelarte las pestañas con la mejor calidad de educación del mundo. Y esto dicho por gente con el premio Nobel Vargas Llosa, que es peruano, que no es argentino, ¿no? Y decir que teníamos un modelo educativo, no solo teníamos un modelo productivo espectacular que pagaba buenísimos sueldos, sino que además teníamos un sistema educativo extraordinario que permitía a la gente llegar a la universidad y estar en los mejores niveles del mundo.
Y el ascenso social, que en ese momento era posible. Mire, nosotros, la gente nos llama al 11 41 61 46 77. Y si usted me lo permite, le traslado algunas preguntas de nuestros televidentes oyentes a la vez. Por ejemplo, Encantado. me dice Laura Quiroga, que es de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, me dice: Cristina lo acusó al ministro de Economía de ser el responsable de lo que ocurre. ¿Por qué no piensa en que también fueron responsables de esto, y no excluyo a Macri, ella misma y Alberto Fernández? Pero también hay que pensar, nosotros como productores, pone entre comillas, aguantamos, pero ¿cuándo vienen las medidas? Bueno, la primera medida que tuvieron los productores fue la gran devaluación, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que lo primero que hizo fue salir de esa idea de tener un achatamiento total del tipo de cambio que le pegaba fuertemente a los productores agropecuarios. Y no fue algo pequeño, sino que fue enorme, ¿no? Es decir, que y que además eso implica también un costo para el resto de la sociedad, pero era un costo necesario, ¿no? De hecho, hay que ir a liberar el tipo de cambio. Este es un programa de transición muy complicado, tenemos 6 meses muy difíciles, y ahora vas a tener el tema, por supuesto, de cuando llegue la venta del maíz y de la soja, de que este tipo de cambio, que para diciembre fue muy bueno, ahora ya no lo es. Ahora, en marzo, abril, ya no es tanto porque pusieron el crawling peg con el 2% mensual. Además ha habido una baja de precios internacionales importante, que ya está superando el 10%, que también es un factor que influye, que es externo. Sin duda, y si mirás la relación insumo-producto en el campo en Argentina comparado con el resto de América Latina, estás en malos niveles. O sea que eso desde ya, y por supuesto tiene muy claro el presidente Milei, creo que todos lo tenemos muy claro, que las retenciones son un impuesto súper nocivo. Lo que pasa es que el peor impuesto de todos es la inflación. Entonces, porque es el impuesto que le cobras a los más pobres, y hoy está siendo muy alto. Pero Milei está atacando la raíz del problema, que es el déficit fiscal, y llevó el déficit fiscal a cero. Y la otra raíz del problema es la destrucción que han hecho del Banco Central, y recuperó 7.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, fíjate que está atacando el principal problema de los más pobres en Argentina, que es la inflación. Y por eso todos, por supuesto, tenemos que apoyar esto, porque es esencial terminar con el flagelo de la inflación. Hoy la gente la está pasando muy mal porque además para esa transición es con aceleración inflacionaria. Es decir, que vos no estás llegando no es que llegaste con 211% de inflación y empieza a bajar, no, porque tenías 211% de inflación y además un montón de precios congelados. El tipo de cambio retrasado, que justamente eso le favoreció al sector agropecuario y demás, pero también los combustibles retrasados, que también favorecía al sector agropecuario, y después tenías también un montón de otros precios retrasados en alimentos, tarifas y demás. Cuando transparentás todo eso es un salto inflacionario mayor, ya lo sabíamos, y por eso es esta famosa V corta que sabíamos que iba a ocurrir. Ahora bien, cuando llegue marzo, lo que probablemente va a ocurrir, y esto ya es especulativo porque no es que tengo información ninguna, pero uno simplemente por observar lo que pasa te das cuenta que es probable que el sector agropecuario empiece a retener cosecha y venda lo mínimo indispensable, especulando con que va a haber algún nuevo salto cambiario. Entonces, en lugar de que haya un nuevo salto cambiario del tipo de cambio oficial, lo que probablemente va a ocurrir es que le van a mejorar el famoso blend, es decir, que podés exportar 80% por cambio oficial y 20% por contado con liquidación, y te hagan, por ejemplo, 60-40, con lo cual te va a dar un incentivo para que liquides y también para los que quieran hacer carry trade, que hagan carry trade 1 o 2 meses, y después de 2 meses o 3 meses seguramente van a volver a cambiar el blend y te van a volver a hacer un toque y capaz que en vez de 60-40 te dan 40-60, es decir, 60% por el contado con liquidación, que es más alto, y 40% por el cambio oficial. Y finalmente, en la segunda mitad del año, tenemos que ir, y yo espero que vayamos, a la libertad de cambios. Y ese va a ser un efecto muy positivo para el campo. Y luego, en los siguientes años, una vez que la Argentina esté creciendo fuerte y que tenga superávit fiscal, va a empezar la baja de impuestos. Yo creo que el presidente tiene clarísimo que es necesario bajar los impuestos, hay que ir eliminando las retenciones y también hay que eliminar muchos otros impuestos distorsivos que tiene la economía, ¿no? Hay parte que le corresponde a las provincias, ingresos brutos,
pero también hay parte que le corresponde a la nación, el impuesto al cheque, hay un montón de impuestos, y a los municipios que han creado tasas por todos lados de una manera escandalosa. Justamente sobre eso quería consultarle, porque hoy vamos a hablar con uno de los productores que nos han contactado toda la semana por lo que han llamado un impuestazo, ¿no? Se ha dado, por ejemplo, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires un incremento muy importante de muchas tasas, incluso de algunas guías de traslado y demás, que son impuestos municipales muy importantes en los últimos meses. Totalmente, y yo creo que son inconstitucionales. Me parece que ahí sería buenísimo que los productores se junten y hagan reclamos en la justicia, porque una tasa es un pago por un servicio. Exacto. ¿Sí? No es un impuesto. Y los municipios lo financian como si fueran impuestos, y lo financian para contratar gente que no necesitan. Entonces, cuando vos mirás el aumento de la burocracia en los municipios, ha sido enorme. O sea, el empleo público en Argentina se duplicó de 2 millones a cerca de 4 millones en los últimos 20 años. Pero una parte fue a nivel federal, pero no fue la mayor. La mayor fue en las provincias y los municipios. Y además, con la tecnología, debería haber pasado lo contrario. Hoy es mucho más fácil generar los mismos servicios que presta el municipio con mucho menos gente. ¿Por qué tienen tanta más gente? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Han mejorado la educación? No. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Han mejorado, no sé, la seguridad? Y tampoco. Entonces me hablan de, ¿y en qué gastan la plata? Bueno, mirá el Consejo Deliberante, mirá en la burocracia, mirá el gasto de la política, ¿no? Y empezás a ver el aumento fenomenal de empleados públicos que tienen los municipios. Entonces, recorten las tasas, Iguacel hizo un gran ejemplo de cómo se puede hacer, y además te puede mejorar la recaudación, que es lo que tampoco entienden, que si bajás los impuestos, tenés un municipio más rico, y entonces con lo poco que estás cobrando, en realidad, eso o sea que también lo decía Alberdi, que hay que cobrar muchos pocos y no pocos muchos. ¿Sí? Entonces, si vos le cobrás demasiado, terminás cobrando menos, y cae la recaudación, que es lo que después un economista famoso inventó una curva, que es la curva de Laffer, ¿no? Que ha llegado a cierto punto, el aumento de impuestos te genera una caída de la recaudación porque se cae la actividad. En cambio, si bajás los impuestos a esta altura, yo creo que aumenta la actividad, y eso lo haría con el campo. Si Agustín, fuera mi decisión, yo bajaría las retenciones y apostaría, por supuesto, hablando con los productores y todo, pero yo creo que apostaría a un gran incremento de la siembra para este año. Agustín, sí, un año complicado, ¿no? En el que se esperaba ciertamente que la niña fuera favorable. Recién ahora llegaron las lluvias, hubo bastante nerviosismo en la previa, ¿no? Porque el trigo no tuvo la suerte un año más. A veces la condición climática también es un factor decisivo, sobre todo en el campo. Yo le quiero agradecer enormemente que converse esta y todas las veces con nosotros, y no puedo dejar de trasladarle una pregunta más de nuestros televidentes. María Lorena Montes, soy productora de Pergamino de toda la vida. Mis padres, mis abuelos, está sobrevolando ahora con más fuerza la idea de la dolarización. Yo creo, dice ella, que hubo una suerte de dolarización, hace toda la explicación, con la que ella considera que fue la mejor gestión de la historia, en alusión al presidente Menem. ¿Cree Echevarne que la dolarización está cerca? ¿Es posible? Yo creo que este programa va a ir hacia la dolarización, se me ocurre a mí que va a ser hacia fin de año, y creo que es muy importante para la Argentina, pero muy, muy importante, porque es sacarle el arma a los políticos para robar a los pobres, porque el mecanismo de imprimir billetes para falsificar moneda es robarle a los pobres, porque los que tenemos más resto, más capacidad, más información financiera, o podemos incluso preservar nuestro capital en granos o lo que fuere, entonces ahí te resguardás de la inflación. En cambio, el asalariado o el que cobra la quincena, ¿no? O el que hace una changa, bueno, a ese es al que lo matan con la inflación. Y con estas inflaciones altísimas, con lo cual hay que matar la inflación. Y cuando hablamos de dolarización, lo que estamos diciendo es libertad de monedas. Lo que ocurre es que los argentinos ya estamos dolarizados. Vos sabés que ya en Argentina hoy hay más de 10 veces más billetes físicos en dólares que en pesos. Es decir, tenemos más de 100.000 millones de dólares en billetes físicos,
Y si tomás los pesos, hoy no llegan a 8.000 millones de dólares. ¿Entendés? Entonces ya estamos Más billetes dolarizados. El físicos tema en es dólares que en hacer un pesos. sistema. ¿Perdón? Más billetes físicos hay hoy en la Argentina en dólares que en pesos. 10 veces más de 10 veces más. Entonces, y ya estamos pagando señoriaje a Estados Unidos, porque esos dólares se van devaluando por la inflación americana, mucho más chiquitito que la Argentina, pero estás pagando. Para tener una idea, si esos 100.000 millones de dólares pudieran entrar al sistema financiero y no los estuviéramos persiguiendo y hubiera libertad total, estarían generando como mínimo 5% de tasa de interés y esa gente estaría recibiendo 5.000 millones de dólares por año. Solamente con eso. Es una cuenta matemática. Es lo que valen las tasas de interés hoy en el mundo, en Estados Unidos. Entonces estamos perdiendo 5.000 millones. Pero si lo mirás con respecto al año que la inflación americana fue 11%, ahí perdimos 11.000 millones de dólares. Entonces te das cuenta que estamos perdiendo un montón de dinero, porque si eso entra al mercado, si eso empieza a entrar, por supuesto no va a ser de un día para el otro, porque la gente tiene que ir ganando confianza y no tenés que perseguirlos. Pero si todo ese dinero que está en la economía negra empieza a entrar a la economía formal, eso genera crédito. El crédito te va a permitir un boom de la construcción, que la construcción fue una de las grandes medidas o de las grandes formas de crecer de los países, es la construcción. Y acá está muy demorada por la falta de crédito. Se inventan un montón de mecanismos para tratar de evitar o solventar el problema de la falta de crédito. Pero cuando tengas el crédito, que aparezca, que esos dólares estén en la economía y las tasas de interés se caigan inmensamente, porque cuando terminás la inflación, las tasas de interés se desploman, entonces va a aparecer el crédito a largo plazo. Y eso va a ser un motor de la economía fenomenal. Por eso, y además tiene un montón de ventajas. Disminuye la corrupción, te va a hacer un aumento de productividad enorme porque dejamos de hablar de la inflación. A mí todas las semanas me preguntan sobre la inflación, todas las semanas hablamos de este tema, todos los contratos de alquiler, los contratos del campo, todo lo que se te ocurra es mucho más complejo en un país con altísima inflación.